Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que combine lo que hemos visto de herencia, clases pasadas, con lo que hemos visto ahora de polimorfismo, más que nada respecto a esto de sobreescribir métodos o hacer clases o métodos abstractos, ¿sí?, que solo sirven para heredar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio conocido ya por ustedes, que tiene que ver con calcular la superficie o las áreas de figuras geométricas. Y esta vez vamos a hacerlo con figuras geométricas que en su fórmula de área o de superficie, que es lo mismo, tienen en común la base y la altura. Quiere decir, figuras como el rectángulo, el triángulo y el trapezoide, que para calcularles el área tenemos que tener como dato la base y la altura. Como son figuras geométricas que tienen cosas en común, son muy atractivas para hacer con herencia, pero como además la fórmula es diferente en cada una, también es atractivo para hacer con polimorfismo de sobreescritura de métodos, ¿no es cierto? Así que vamos a hacerlo. Bien, vamos a arrancar, como ya vemos acá, tenemos superficies, un proyecto llamado superficies, al cual le vamos a cambiar el nombre a nuestro paquete, o vamos a poner, ¿sí?, un paquete nuevo, vamos a poner un nuevo paquete que lo vamos a llamar base altura. ¿Por qué hacemos esto? Para empezar a acostumbrarnos a darle nombre a los paquetes y poder trabajar en forma un poco más prolija que trabajando sobre el paquete default, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos base altura, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es crear una primer clase, ¿sí? Ahora bien, ¿qué clase vamos a crear? Fíjense, vamos a crear una clase llamada figuras, ¿sí? Una clase muy genérica, que en realidad engloba a todas las figuras, pero no es ninguna figura en especial, ¿sí? Vamos a generar una nueva clase, la vamos a llamar figuras. Bien, fíjense cómo al haberle cambiado el nombre al default, ¿sí?, al package default nos aparece el nombre de nuestro paquete, ¿no es cierto? Muy bien. Ya tenemos nuestra clase figuras, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es empezar. Vamos a poner acá una leyenda nada más. Figuras que tienen en común los atributos base y altura, ¿no es cierto? Y acá le podemos poner nuestro nombre. Con eso alcanza. Muy bien. Recuerden, yo no quiero crear ninguna figura de la clase figuras, porque en realidad las figuras son muy diversas. No es lo mismo un triángulo que un rectángulo que un trapezoide. Entonces, mi clase figuras, como comparten como atributos todos los objetos que yo voy a trabajar, comparten la base y la altura, ¿sí?, yo voy a hacer una clase abstracta. ¿Qué significa esto? Una clase de la cual no se puede crear objetos directos de la clase, pero sí se puede heredar. Entonces yo después voy a hacer una clase rectángulo que va a heredar cosas de figuras, una clase triángulo que va a heredar cosas de figuras y una clase trapezoide que va a heredar cosas de figuras. ¿Qué va a heredar de figuras? Las dos cosas que comparten, ¿sí? El atributo base, que lo voy a poner double, y el atributo altura, que lo voy a poner también double, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué le puse protected? Precisamente porque para que pueda ser usado por las clases que lo heredan. Recuerden eso que lo habíamos visto en clases pasadas, ¿sí? Le ponemos protected, ¿sí?, para que las clases que hereden la base y la altura la puedan usar directamente, ¿sí? Acá va double, perdón.
Muy bien. Obviamente quiero tener los métodos get y set para estos dos, ¿sí? Quizás alguno de los dos no los use. Fíjense que yo generalmente voy a usar siempre getter and setter, pero si ustedes ya saben que van a usar set y no van a usar get o al revés, pueden poner nada más que los métodos get o los métodos set. Yo solamente voy a utilizar los dos, aunque después en el programa van a ver que no utilizo los dos, pero bueno, no importa, que sobre esto no tiene importancia, ¿sí? Y una cosa que ustedes saben que a mí no me gusta es que el nombre del atributo coincida con el nombre del parámetro, porque eso me obliga a ponerle este prefijo dis para diferenciar uno del otro. Así que yo quiero que los nombres de los parámetros sean más simples y eso me sirve para quitarle esto, ¿no es cierto? Lo mismo voy a hacer acá. Eso se hace en los métodos set nada más, que son los que reciben parámetros, porque el método get no recibe parámetros, ¿sí? Así que esto lo arreglamos así y ya queda así, ¿no es cierto? Bien, ahora resulta que yo quiero poner un método que se llame superficie, ¿sí? Public, ¿sí? Double superficie. Que va a devolver, obviamente, un valor doble, ¿sí? Que va a ser la superficie de la figura. Entonces te preguntarán, ¿de qué figura? Porque la superficie del triángulo tiene una fórmula diferente a la superficie del rectángulo y a su vez esas dos son diferentes a la superficie del trapezoide. Entonces no puedo hacer acá en figuras un método que calcule la superficie, ¿no es cierto? Cada una de las clases que hereden la base y la altura de figuras tendrán que tener su propio método para calcular superficie. Entonces yo voy a hacer un método abstracto, que lo hicimos en la clase pasada también, ¿no es cierto? Le voy a poner abstract acá, porque si no me da error, obviamente, ¿sí? Y entonces tengo el método abstracto superficie, ¿sí? Que va a devolver un valor doble. ¿Por qué me está dando error? Porque me estaría faltando, borré de más, me parece, el cierre de la clase. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, observen que yo ahora tengo un método abstracto llamado superficie que también va a ser heredado por las otras clases que yo voy a hacer, pero con una ventaja. Al ser un método abstracto, cada vez que yo cree una clase que herede cosas de altura, va a heredar el atributo base, el atributo altura y también va a heredar el método superficie. Pero como el método superficie es abstracto, va a obligar a cada una de esas clases que hereden de figuras a que haga su propio método superficie, ¿sí? A que haga su propio método superficie. Porque cada método superficie va a ser diferente. Porque la fórmula para calcular la superficie de cada una de esas tres figuras geométricas es diferente. Con esto queda terminada la clase figuras, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a hacer una clase rectángulo. Esta clase rectángulo que ustedes ven acá, ¿sí? Le vamos a borrar esto para que no ocupe tanto lugar. Es una clase que va a heredar de figuras. Al heredar de figuras aparece este mensaje de error que por lo pronto no es un error. Como ustedes ven, me está pidiendo que obligatoriamente voy a tener que sobreescribir el método superficie porque en la clase padre está como abstracto, dado que en la clase padre, que es genérica, que se llama figuras, yo no puedo generar un método superficie porque no sé de qué figura se trata. Entonces acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, antes de sobreescribir el método superficie, ¿sí? Vamos a escribirlo ahora, ya sabemos que la clase rectángulo hereda de figura. ¿Qué hereda? Hereda la base, la altura
y hereda un método superficie que estoy obligado a sobreescribir. Con override sobreescribo public double, acá no le pongo abstract porque este no es abstracto, le puse casi el mismo encabezado, nada más que ahora con las llaves, ¿sí? Y voy a generar una variable local llamada área y le voy a asignar base por altura. Observen cómo me los tomó como atributos de rectángulo, aunque no están específicamente puestos en rectángulo, por el motivo que lo heredó de la clase figuras, ¿sí? Hecho esto, retorno área. Acá acabo de sobreescribir mi método superficie para las clases rectángulo. Cuando yo después en el programa principal cree un objeto de la clase rectángulo, ¿sí? Entonces cuando le invoque el método superficie, va a calcularlo en base al método que está sobrescrito en la clase rectángulo y no al método de figuras, que es abstracto y que no tiene nada. Muy bien, con esto terminamos la clase rectángulo. Vamos grabando por las dudas, ¿sí? Y ahora vamos con la clase triángulo. La clase triángulo, como ustedes pueden ver, ¿sí? También hereda de la clase figuras. Y lo de siempre, ¿no? Me está obligando a escribir, a sobreescribir el método superficie. ¿Por qué? Porque la superficie del triángulo no es lo mismo que la superficie del rectángulo. Entonces vamos a sobreescribir public double superficie. Vamos a también generar un double área, una variable local llamada área del tipo double, a la que le voy a pasar base por altura dividido 2, que es la fórmula de la superficie o área del triángulo. Hecho esto, este método devuelve el valor del área. Perfecto, lo acabamos de hacer con triángulo de la misma manera que lo hicimos con rectángulo. Ya creamos una clase triángulo que hereda de figuras la base, la altura, y hereda un método abstracto que tuve que sobreescribir a la conveniencia de triángulo, obviamente. Y ahora vamos con trapezoide. ¿Pero qué pasa? Vamos a hacer trapezoide. ¿Qué pasa con trapezoide? Trapezoide tiene un problema. Bah, no es un problema, es un trapezoide. La particularidad de trapezoide que la superficie de un trapezoide es base mayor más base menor, o base más base 1 más base 2, por altura sobre 2. Base 1 más base 2, porque tiene dos bases. Imaginen, no sé si se tienen en mente, si no googleen lo que es un trapezoide, ¿sí? Un trapezoide es una figura geométrica que tiene una base más chica, una base más grande y dos líneas así en diagonal, ¿no es cierto? Un trapezoide sería una cosa así, no sé si me lo están viendo acá, así, ¿no es cierto? Eso sería un trapezoide. Bien, pero yo, si heredo de la clase figuras, voy a heredar una base y una altura, y yo necesito dos bases. Con lo cual, trapezoide necesita un atributo más de los que hereda de figuras. O sea, que va a necesitar una segunda base, ¿sí? Y este es el atributo de más que tiene trapezoide, ¿sí? Hereda base y hereda altura de figuras, pero además le agrego el atributo base 2. ¿No es cierto? Como le agregué este atributo, voy a necesitar hacer los métodos getter y setter, aunque quizás necesite uno de los dos nada más, pero no importa, pero solo de base 2, ¿no es cierto? Solamente de base 2. Así que yo genero esto y obtengo los métodos get y set de base 2.
¿no es cierto? Muy bien, ¿y ahora qué hago? Tengo que sobreescribir el método, porque me lo está pidiendo, porque como hereda de figuras, saben que todo lo que hereda de figuras necesita sobreescribir el método superficie. Vamos a subir un poquitito acá y vamos a poner public double superficie. Bien, entonces, ¿cómo es la fórmula? Bueno, a una variable local llamada área le asigno base más base 2. Recuerden, base mayor más base menor. Acá no importa, como es una suma, no importa cuál va primero, cuál va segunda. Por altura sobre 2. Fíjense que me tomó todos, tanto base como base 2 como altura, me los tomó como atributos propios de trapezoide. ¿Por qué? Porque base y altura los heredó de figuras y base 2 es un atributo que le acabo de agregar a la clase trapezoide. Lo que tengo que hacer ahora es retornar área, como hicimos hasta ahora. Muy bien, hasta acá tenemos las tres clases que heredan de figuras, reitero. La base, la altura y un método abstracto que tienen que sobreescribir a conveniencia de cada una de las figuras. Y además, ¿sí?, yo lo que necesito, y otra de las cosas que necesito hacer ahora es, bueno, un método de cálculo, ¿no es cierto? Una clase de cálculo para empezar a hacer todo este cálculo, ¿sí? Entonces vamos a generar una nueva clase que vamos a llamar cálculo. Esta clase cálculo funciona de la siguiente manera. Primero que nada le voy a poner el método string, ¿no es cierto? El procedimiento string, que es el que va a empezar a trabajar esto. Como yo voy a pedirle al usuario información, necesito pedirle información para poder crear los objetos y cargarlos con el correspondiente valor de base y altura, que es lo que hereda, y de base 2 en el caso del trapezoide, voy a utilizar objetos del tipo scanner. Y yo podría utilizar uno solo nada más para todo, pero voy a utilizar dos para hacerlo más prolijo. Uno lo voy a llamar SC, como suelo llamar a los objetos del tipo scanner, y un segundo lo voy a llamar SC2. No se asusten por los errores que aparecen ahí, me imagino que ya se darán cuenta por qué aparecen los errores. Aparecen porque tengo que importar la clase correspondiente, ¿no es cierto? java.util.scanner. Ahora desaparecieron ya los errores, ¿no es cierto? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Un menú de opciones para que el usuario elija si quiere calcular el área o la superficie de un rectángulo, de un triángulo o de un trapezoide. Así que vamos a poner 1.rectángulo, vamos a poner 2.triángulo, vamos a poner 3.trapezoide y vamos a poner obviamente un mensaje para que elija una opción. Muy bien, esa opción la vamos a guardar en una variable entera llamada op, ¿sí? Y va a ser el número entero que el usuario vaya a pedir por teclado, que el usuario vaya a ingresar por teclado, ¿sí? Este op va a ser 1, 2 o 3 o cualquier otra cosa que después vamos a evaluar, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, hecho esto, ustedes saben que existe la cláusula, la estructura switch, que me permite evaluar el valor de opción, ¿sí? Y bueno, acá tenemos varias opciones. Si el usuario marcó 1, es
porque quiere calcular la superficie de un rectángulo. Entonces vamos a crear un objeto del tipo rectángulo. Vamos a crear un objeto de la clase rectángulo. Entonces, rectángulo R1 igual new rectángulo. De esta manera acabamos de crear los objetos de la clase rectángulo. Ahora bien, observen esto. La clase rectángulo necesita conocer el valor de la base y el valor de la altura. Entonces tendría que poner acá un println ingrese la base con un escáner para ir a buscar la base, un println ingrese la altura con un escáner para que vaya a buscar la altura. Tendría que programar todo acá adentro. En el case 2, si elige un triángulo, también necesito la base y la altura. Entonces tendría que pedir otra vez ingrese la base, ingrese la altura, con sus correspondientes escanas. Después, en el trapezoide, además de la base y la altura, necesito otra base, pero no importa, la base y la altura también la necesita. Entonces tendría que volver a poner. Entonces voy a hacer un procedimiento. Voy a hacer un procedimiento debajo del main, como hacíamos en C, ¿se acuerdan? Debajo del main, nada más que no ponemos un prototipo arriba. Recuerden porque esto viene de C, hacer funciones y procedimientos. Vamos a hacer un procedimiento estático. ¿Por qué estático? Bueno, ahora se los voy a decir. Vamos a llamarlo pi de datos. ¿Y qué le vamos a pasar a este procedimiento como parámetro? Le vamos a pasar o el cuadrado, o el rectángulo, o el objeto rectángulo que acabamos de crear acá, o el objeto triángulo que vamos a crear en el case 2, o el objeto trapezoide que vamos a crear en el case 3. Los tres tienen algo en común, que son objetos de clases diferentes, pero a su vez esas tres clases diferentes heredan de figuras, o sea que son figuras. Rectángulo, R1 es un rectángulo, T1, supongamos que se llame así, es un triángulo, y TP1 es un trapezoide, pero los tres heredan de la clase figuras, o sea que los tres son figuras. Así que el procedimiento pi de datos seguramente va a recibir, ¿sí?, un objeto que yo voy a llamar OBJ, que es de la clase figuras. Entonces, este procedimiento va a recibir un objeto de la clase figuras. ¿Qué objeto será? No importa si será un objeto de la clase rectángulo, de la clase triángulo, de la clase trapezoide. Pero lo que yo sé que los tres tienen en común, que son figuras. ¿Y entonces qué voy a hacer acá? Bueno, voy a pedir los datos que tienen en común cualquiera de estos objetos, que es la base y la altura. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es armar otro escáner local. Lo llamo igual que el anterior, lo llamo igual que este, porque están en diferentes lugares. Este está en el main, este está en el pi de datos, así que no hay ningún problema. Y no me olvido de lo que les tenía que decir. Como este es un procedimiento local, digamos, a esta clase, que es la clase cálculo, es un procedimiento como los que usábamos en C, le ponemos static, para que solo pueda ser utilizado dentro de esta clase nada más, ¿no es cierto? Bien, y ahora vamos a pedir los datos. Vamos a poner ingrese base, ¿sí? Y vamos a cargar la base que el usuario ingrese por teclado, la vamos a cargar en el atributo base del objeto. Recuerden que el objeto, sea cual fuere, en este caso estábamos haciendo R1, que es un objeto de la clase rectángulo que a su vez pertenece a figuras, tiene su atributo base y tiene un método get y un método set.
el que carga el atributo base es el método set. Entonces vamos a poner obj, que es el nombre genérico del objeto que estamos pasando como parámetro, punto set base, ¿sí? Vamos a ponerlo así para verlo, obj punto set base, y necesitamos pasarle un dato del tipo double. Bueno, el dato del tipo double es el que va a ir a buscar sc.nextDouble. sc.nextDouble. Entonces, el objeto sc va a ir a buscar un dato del tipo double, que va a ser la base, y lo va a alimentar al método setBase que tiene este objeto. No importa quién es este objeto. En este caso podría ser R1, pero T1 también lo tiene, y el triángulo 1 también lo tiene, y el trapezoide 1 también lo tiene. Por ahora estamos trabajando con un objeto, ¿sí?, genérico. Y ahora hacemos lo mismo con la altura, ¿sí? Ingrese la altura. Y hacemos lo mismo, obj.setAltura, y lo cargamos con lo que vaya a buscar, el número double que vaya a buscar el SC. ¿Sí? Y con esto terminamos el procedimiento. Entonces, ahora que terminamos este procedimiento, volvemos acá y decimos, bueno, acabo de crear un objeto rectángulo llamado R1, que es un rectángulo, y entonces invoco el procedimiento pide datos y le paso como parámetro R1. Este R1 va a ir a parar acá, este R1 va a ir a parar acá, ¿sí? Y entonces le va a cargar la base y la altura, ¿sí?, en sus correspondientes atributos heredados de figuras, ¿sí? Muy bien, perfecto. Una vez que tengo los datos de R1, lo que tengo que hacer es decir, la superficie es, y entonces podemos poner un más acá, las notificaciones de correo, ¿sí?, más. ¿Y qué hacemos? Bueno, llamamos al método superficie de R1, que es el que se va a encargar de calcular la superficie en función de la base y de la altura que ya fueron cargadas por el procedimiento pide datos. ¿Sí? Terminado esto, si el usuario había elegido calcular la base de un rectángulo, ya la consiguió. Vamos a repasar. Creamos un objeto del tipo rectángulo, creamos un objeto de la clase rectángulo que a su vez hereda de la clase figuras. Llamamos a un procedimiento pide datos, le pasamos el objeto como parámetro y a ese objeto le cargamos la base y le cargamos la altura. Bueno, ¿qué sucede si el usuario quiere saber la superficie de un triángulo? Porque eligió la opción 2 del menú. Bueno, en ese caso hacemos más o menos lo mismo, nada más que creamos un objeto triángulo. De la clase triángulo creamos un objeto T1 que va a ser un nuevo objeto de la clase triángulo, ¿sí? Pedimos los datos para T1, en este caso ahora pide datos, recibe como parámetro el objeto triángulo, le carga la base, le carga la altura y hacemos lo mismo de antes, ¿no es cierto? La superficie es, e invocamos al método que calcula la superficie de los triángulos, que es T1.superficie. Con esto finalizamos, ¿sí?, si el usuario hubiese querido calcular la superficie de un triángulo. Y ahora vamos a ver qué sucede si el usuario quiere calcular la superficie de un trapezoide, que sería el case 3.
Bueno, en principio creamos un objeto de la clase trapezoide, vamos a llamarlo TP1, y también le pedimos los datos y le pasamos el objeto TP1 como parámetro. Pero cuidado, acá es insuficiente, porque trapezoide con pi de datos va a recibir y va a cargar sus atributos base y altura, que son los que heredó de figuras, pero necesita cargar su atributo propio, que es base 2, porque recuerden que el trapezoide tenía dos bases. Entonces ese sí lo pedimos desde acá, ¿no es cierto? Hacemos un SAUT, un println, ¿sí? Donde ponemos ingrese segunda base, por ejemplo. ¿No es cierto? Y acá utilizamos este segundo escáner que habíamos utilizado, dado que el primero está comprometido con la opción del menú. Podríamos usarlo también, pero podría ser muy confuso. Entonces lo que hacemos es lo mismo que hicimos en pi de datos, ¿no es cierto? Al trapezoide, al objeto TP1, punto, set base 2, le cargamos lo que el SS2 va a buscar, el número double que va a buscar el teclado. Hacemos exactamente lo mismo. Esto lo podríamos haber, tanto esto como lo que hicimos acá, lo podríamos haber partido en dos instrucciones. Lo que el objeto SS2, lo que el objeto scanner va a buscar, lo podríamos haber puesto una variable y después le asignábamos el valor de la variable al método setBase2 o acá a los métodos setBase y setAltura. Yo lo hice todo en uno porque yo creo que ya a esta altura del partido ustedes ya entienden esta nomenclatura un poco más comprimida, ¿no es cierto? Muy bien, una vez que ya tenemos la base 2, ya tenemos la base y la altura por pi de datos, y la base 2 la hemos pedido en forma específica acá, lo que nos queda hacer es lo que hicimos en los demás. La superficie es, y acá ponemos tp1.superficie y calculamos la superficie, ¿sí? Con esto terminamos en el caso de que el usuario haya pedido calcular un trapezoide. Lo último que nos queda por hacer es si el usuario comete el error de poner cualquier cosa que no sea ni 1, ni 2, ni 3. En ese caso rápidamente le ponemos opción inválida, programa terminado. Si escribiste mal, embromate. Y con esto queda terminado, ¿sí? Absolutamente todo. Lo que vamos a hacer es probarlo. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a nuestro método main, el único que tenemos, lo tenemos en cálculo, ¿sí? Bueno, nos aparece elige una opción, 1, 2 o 3. Vamos a elegir 1. Obviamente nos pide la base y la altura, vamos a poner 10 y vamos a poner 5, y ya sabemos que la superficie debería ser 50 porque es base por altura. Perfecto, acá salió 50. Terminó el programa. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Ahora vamos a poner 2, también nos pide la base y la altura, vamos a poner los mismos números, pero ahora la fórmula es base por altura sobre 2 en un triángulo. O sea, tendría que haber dado 25. ¿Qué es lo que da? 25. Vamos a hacerlo por última vez, por anteúltima vez. Vamos a poner trapezoide. El procedimiento pide datos, nos pide la base, 10, nos pide la altura, 5, pero a su vez nos pide la segunda base, ¿sí? Porque es un trapezoide. Entonces vamos a ponerle 20. La fórmula sería sumar las dos bases, 10 más 20, 30, multiplicarlo por la altura, que es 5, que es 150, y dividirlo por 2, 75. Perfecto, es lo que da, 75. Por último, vamos a poner un valor cualquiera, 8, opción inválida, programa terminado. Con esto hemos finalizado el ejercicio, ¿sí? Ejercicio que obviamente les voy a pasar
en una carpeta comprimida para que ustedes los puedan estudiar en sus propias computadoras. O lo mejor sería que lo estuviesen haciendo paso a paso como lo hicimos nosotros ahora acá, que creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Así que si no se los paso, no se enojen, háganlo ustedes. Hay dos tareas, que son dos ejercicios para hacer, que son de una complejidad mucho menor a lo que venimos viendo hasta ahora, pero para mí es muy importante que los hagan. O sea, no quiero darles ejercicios del mismo nivel de complejidad del tema que estamos viendo, porque puede pasar que muchos de ustedes se frustren, no les salga y enseguida, ¿sí? Entonces yo quiero empezar a darles a partir de esta clase ejercicios siempre de objetos, pero con temas que son anteriores a lo que estamos viendo ahora. Porque se supone que si están entendiendo esto que estamos viendo ahora es porque comprendieron los conceptos anteriores. Entonces los ejercicios van a ser siempre con un nivel de complejidad menor a lo que acabamos de ver, ¿sí? Así que bueno, los invito a que hagan esos ejercicios, a que los entreguen en los espacios de tarea correspondientes y espero que hayan podido entender lo que acabamos de ver hoy, que es un ejercicio que combina la herencia, fíjense que hemos hecho clases que heredaban atributos y métodos de otras superclases, ¿sí? Y el polimorfismo en cuanto a sobreescritura de procedimientos, o de métodos mejor. Un mismo método, superficie, se sobreescribía en función de la necesidad, ¿no es cierto? Muy bien, quedamos así entonces. Será hasta la próxima, hasta el próximo video. Y esto está en forma de video para que ustedes lo puedan ver todas las veces que quieran, ¿sí? Sin necesidad de tener que andar descargando videos de mucha magnitud. Chao, hasta luego.